Pues bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy tenemos a nuestro amigo y colega, el doctor Eric Palacios, quien va a hablar sobre cáncer de nasofaringe. Pues ya es ampliamente conocido por todos. Así que gracias por acompañarnos, doctor, y adelante. Muchas gracias, doctor Castro. Gracias por la invitación y por tenerme en cuenta en sus presentaciones y en las maestrías de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Entonces, como habíamos conversado, doctor, iba a presentar un caso, voy a presentar un caso de cáncer de nasofaringe y a ir haciendo algunos comentarios sobre esta patología, sobre la literatura y las formas de tratamiento. Y disponible también para que se pueda ir haciendo algún aporte durante la presentación o al finalizar, aportes o comentarios. Entonces, la paciente que tratamos hace unos meses de un cáncer de laringe, ahí les presento los datos generales. Se trata de una paciente mujer de 78 años de edad, sin ningún antecedente patológico personal ni quirúrgico de importancia. Dentro de los familiares sí tenía el importante antecedente de 2 hijas con tumores malignos, una con un CA de tiroides y otra hija que falleció de un cáncer de ovario. Ella inicialmente consultó a su médico derivante por haber notado un crecimiento de un nódulo en el lado derecho del cuello, más o menos 2 meses de evolución. Algunos datos de la historia de su enfermedad, pues refería a ella que 2 meses previo a consultar había notado este endurecimiento de un nódulo en el lado derecho del cuello, que se había asociado también en tiempo parecido de evolución a cambios en la voz, así lo refería a cambios en el tono de voz y un zumbido en el oído del lado derecho. Su médico la envió de inmediato a evaluación por un otorrinolaringólogo, quien después de evaluarla le hizo una nasofaringolaringoscopía en agosto del año pasado. Verbalmente, porque no le entregaron ningún informe escrito, pero verbalmente le informó su otorrino que había una masa y que probablemente el origen de ese tumor era en la nasofaringe. Con esto le solicitaron no se tomó ninguna muestra, ninguna biopsia en ese momento. Le solicitaron una tomografía de cuello que hizo en agosto, siempre el año pasado, que informa, no tengo las imágenes, pero el informe describía una lesión de tejidos blandos en la nasofaringe con bordes lobulados, captante de contraste, y su dimensión mayor era de 4 centímetros. Esta medida era transversal, de lado a lado. En la hipofaringe también describían una imagen que era compatible con un laringocelio. También ponían en el informe de tomografía, lo escribí tal cual lo ponían en el informe, ganglios incrementados de tamaño en el lado derecho del cuello. El mayor lo medían de hasta 2.8 centímetros. No describían mucho más y no se contó con las imágenes para ampliar la información. Con estos 2 estudios, la nasofaringolaringoscopía y la tomografía, decidieron hacerle una biopsia excisión de uno de los ganglios que se palpaban en el cuello del lado derecho. Lo describe la patología como ganglio linfático en el nivel 2 a la derecha. Eso fue el 19 de agosto. El ganglio linfático lo describe la macroscopía de 3 centímetros y en el diagnóstico ponen metástasis de carcinoma, que por patrón histológico se considera altamente sugestivo de carcinoma de glándula salival. Así lo informaron al inicio. Con esto le solicitaron tinciones con unas tinciones de inmunohistoquímica, que son las que pongo en el cuadro de abajo, donde se encuentra que estaba positivo para CK. Otro dato importante, el KI67 era del 40% y PAS era también positivo. Con estas tinciones, en el comentario de la inmunohistoquímica, lo quise poner tal cual lo habían
más bien la foto de la patología, porque hay datos importantes ahí que se pueden repasar, y si alguien tiene algún comentario de patología que hacer, pues también se puede hacer. Ponen en la interpretación de la inmunistoquímica que se trata de una metástasis de carcinoma en el ganglio linfático, que por patrón histológico se consideran de origen que pueda ser glandular, y con el panel de las citoqueratinas de inmunistoquímica se obtiene únicamente reactividad para pancitoqueratinas, lo describen, lo que confirma un linaje epitelial. Escriben también que la positividad focal del P63 confirma el diagnóstico de carcinoma de células escamosas, descartándose el origen ductal. Agregan también, para mencionar, que lo consideran como un carcinoma de alto grado, y una de las sugerencias que ponen es el carcinoma mucoepidermoide. Finalmente, el diagnóstico, como lo pueden ver ahí, lo ponen que sugiere metástasis de un carcinoma de alto grado, y considerar como primer diagnóstico diferencial de glándula salival. Escriben ahí directamente que pueda tratarse de un mucoepidermoide, siempre de alto grado. Con este diagnóstico, a la paciente la envían con un oncólogo clínico, quien completa los estudios de extensión con tomografía de tórax y abdomen, eso a finales de agosto del año pasado, y lo informan sin imágenes compatibles con metástasis a distancia, únicamente los ganglios ya informados en la tomografía de inicio. Sus médicos derivantes, tanto su otorrino que le había practicado la NFL como el oncólogo, concluyen que el tumor primario sí puede tratarse de una nasofaringe, y le envían para valorar radioterapia con quimioterapia concomitante. En aquel momento, cuando se evaluó, la paciente únicamente tenía sensación de congestión nasal, y así lo describía ella, un zumbido en el oído del lado derecho, que eran prácticamente los mismos síntomas por los que había consultado unas semanas antes. Cuando vimos a la paciente acá en la clínica, acá pongo, esta en realidad es la foto que hacen de la paciente, la parte administrativa de acá de la clínica. Yo la quise utilizar como para que se alcanza a ver un poco en el cuello del lado derecho que sí tiene cierto ensanchamiento, que es el que voy a describir acá. La paciente era de aspecto senil, pero con un estado general bastante, se envolvía bien y hacía sus actividades. De hecho, vivía sola, así que hacía sus actividades de cuidados personales y todas sus actividades cotidianas de forma independiente. Sí tenía una voz nasal, sí tenía voz nasal, como decía, y en cuanto a su audición, sí refería tinnitus del lado derecho, pero estaba conservada la audición. A ver. Voy a regresar, pero a nivel del cuello, del lado derecho, sí se palpaba un nódulo que parecía un conglomerado ganglionar, que en conjunto medía 5 centímetros, parcialmente fijo. Lo ubico cuando se examinó a la paciente, estaba en el nivel 2 o 3 del cuello del lado derecho. Así que después de haberla evaluado, se confirma el diagnóstico de un CA de nasofaringe. TX lo describo al inicio porque únicamente tenía de imágenes en ese momento la tomografía, no tenía ningún informe de la NFL, y en realidad como está descrito y como sabemos, la imagen tomográfica para nasofaringe no puede ser tan específica y tan detallada como sí lo puede ser una resonancia. Entonces por eso lo puse en principio como un TX, N1 porque sí había un ganglio ipsilateral, porque la afección era de nasofaringe del lado derecho, con histología de un carcinoma de alto grado, que según estudios de inmunistoquímica lo ponían como un posible mucoepidermoide, pero siempre un carcinoma de alto grado. Entonces el plan para la paciente en principio, después de haberla evaluado, fue solicitarle una resonancia de nasofaringe para tener más detalle de la enfermedad, de la extensión de la enfermedad, de sus límites, de su relación con las estructuras vecinas.
Y al tener estos detalles por imágenes, proponerle a la paciente tratarla con radioterapia y quimioterapia con intención radical, quimioterapia basada en platino, que era la propuesta de su oncólogo. Y en cuanto a la radioterapia, el plan que se confirmó y se realizó fue darle una dosis alta de 70 Gray a la lesión tumoral propiamente de la nasofaringe y a los ganglios o a las adenopatías que estaban entre el nivel 1B, involucraba el nivel 2 y se extendía esta parte del nivel 3 del lado derecho. Esos dos volúmenes, el tumor nasofaringeo y las adenopatías del nivel 1 a 3 derecho, dosis plena de 70 Gray. Luego, a la región peritumoral, que así lo describimos en radioterapia, que es más o menos un margen de 1 centímetro alrededor del tumor inicial, del tumor primario, donde se sospecha que hay alta probabilidad de que haya enfermedad microscópica. Se da una dosis hasta de 60 Gray, que es una dosis intermedia, al igual que en los niveles ganglionares, donde están las adenopatías, que en este caso era, como había dicho antes, el nivel 1B, 2, 3 y 5 del lado derecho. Entonces, a esos volúmenes se le prescribe una dosis de 60 Gray, y de forma profiláctica se da tratamiento con una dosis menor de 54 Gray al resto de niveles ganglionares del lado derecho, que prácticamente es el nivel más bajo, supraclavicular, el nivel 4 del lado derecho, y a todos los niveles ganglionares del cuello del lado izquierdo, el 2, 3 y 4 del lado izquierdo. También retroestiloideos y retrofaringeos por su vecindad con el tumor primario. Eso es una dosis profiláctica de 54 veces. Se tenía planeado también que después de la radioquimio concomitante hiciera la paciente, como está descrito el estándar para nasofaringe, adyuvancia con quimioterapia basada en platino y fluoracilo. Perdonen ustedes que tarda un poquito en pasar la diapositiva, y si le doy más veces con el mouse después adelante. Entonces, como comenté antes, se le solicitó una resonancia magnética y quise poner estas dos imágenes acá, que son al mismo nivel de la tomografía, que está vista. A ver. Ahí está. De la tomografía, que es la que podemos ver acá en la esquina superior izquierda, donde si uno ve con detalle la región que corresponde a la nasofaringe, sí puede ver cierto engrosamiento y anormalidad en esa zona, pero no es una imagen que nos permita delimitar con certeza dónde es que está la enfermedad y dónde ya están estructuras sanas. No se puede delimitar con mucha claridad la lesión. A diferencia de la imagen a la misma altura de la resonancia magnética que está del lado derecho inferior, donde sí se puede ver con mucha más fidelidad los bordes o los límites de la lesión de la nasofaringe, que como la estoy repasando acá con la flecha, tiene mayor extensión hacia el lado derecho, prácticamente ocluye lo que está descrito a ese nivel como la fosa de Rosen-Müller, y también la desembocadura del tubo auditivo. Sobrepasa la línea media hacia el lado contralateral, hacia el lado izquierdo, pero la carga tumoral a este nivel o en esta lateralidad es menor que la del lado derecho. Y se ve, como decía antes, con más claridad que en la tomografía, donde están los límites de la enfermedad. Eso con la resonancia. Nosotros lo que hacemos es hacer la tomografía de planificación del tratamiento, y esa tomografía se fusiona, como lo marca acá esta línea, se fusiona con las imágenes de la resonancia magnética. Y con esta fusión tenemos entonces disponible la vista de los cortes tomográficos, a la vez que se dispone de las vistas de la resonancia. Y utilizando la ventana de la resonancia podemos contornear la lesión de la nasofaringe, mientras que en los cortes, en la ventana tomográfica, donde se ven con bastante claridad las adenopatías, esa ventana la utilizamos para contornear las regiones ganglionares y las adenopatías, como las que se muestran de esa misma paciente en esta imagen, que estaba ocupando los niveles altos del cuello. Esta es parte del 1B y esta es parte del nivel 2 del lado derecho.
Con estas imágenes disponibles, entonces contorneamos los volúmenes a tratar, que son los que mencioné al inicio. Esto rojo que se alcanza a ver acá en la región de la nasofaringe, pues es el tumor primario. El GTB, que nosotros le llamamos el tumor, la enfermedad grosera o macroscópica. El volumen que está contorneado de azul, que se puede ver acá en esta imagen, es la región peritumoral, hay guías para contornear esto dependiendo del tumor primario que se esté tratando, pero en general más o menos busca ser alrededor de 1 centímetro de margen, es alrededor del tumor primario. Se contornean pues las zonas de interés a tratar, que sería el tumor primario, la región peritumoral, los niveles ganglionares, las adenopatías, y se contornea también los órganos en riesgo, todo lo que está ahí alrededor, la mandíbula, las parótidas, el tronco encefálico, la médula espinal, todos esos órganos que son sanos y que necesitamos también marcarlos para poder protegerlos de la dosis de radiación que se entrega. Acá en esta reconstrucción tridimensional que muestro, aparecen dibujados o pintados los volúmenes que describí antes. Lo rojo que se alcanza a ver acá es la zona tumoral de la nasofaringe, que tiene especial extensión hacia el lado derecho. Eso va a 70 Gray, al igual que las adenopatías que estaban contenidas en los niveles 1B, 2 y 3 del cuello del lado derecho. Estos dos volúmenes, el rojo y el verde, se prescribió tratamiento a 70 Gray, que es la dosis plena. La región azul que está contornada acá, que es la peritumoral, y el resto de niveles ganglionares 1B, 2 y 3 recibieron una dosis de 60 Gray. Y esto que está acá de color celeste y el cuello del lado izquierdo, una dosis profiláctica de 50 Gray. El tratamiento la paciente lo hizo entre octubre y el 23 de noviembre del año pasado. Tuvo una toxicidad moderada, consistente especialmente en disfagia y urinofagia, irritación de la piel también, que se clasificó como una epidermitis de grado 2-3 y serostomía también grado 2. Finalizó el tratamiento, como escribo acá, el 23 de noviembre, las 30 fracciones de radioterapia y los ciclos de aplicación, los 3 ciclos de quimioterapia, que lo recibió en uno de los hospitales nacionales. Luego de esto, la paciente se le vio el último día de la radioterapia y se le citó para evaluar la toxicidad aguda a las 3 semanas de finalizar el tratamiento, pero no acudió a la cita. También yo me contacté con la doctora que la trató con la quimioterapia en el Hospital Nacional y no volvió más. Estaba citada para hacer la concomitante, la adyuvancia indicada, pero no volvió más la paciente. Esto avanzó solo. Entonces no tengo más datos del caso como tal de la paciente como para describir cuál fue su evolución en cuanto a la toxicidad y en cuanto a la respuesta a la enfermedad, porque no se supo más de ella. Esto es el caso que tratamos hace algunos meses de esta paciente, y antes de hablar unas cuantas diapositivas de esta patología, me gustaría saber si hay algún comentario sobre el caso, alguna observación, algún aporte. Buenas noches a todos. Gracias por la presentación, doctor Palacios. No sé si me escuchan. Sí, doctor Gómez. Muchas gracias. Bueno, yo creo que quizás algunas observaciones, como aquí pues es cuestión también de enseñanza-aprendizaje y que todos pues nos quede algo en cada caso en particular. Mi observación particular es dentro de los estudios de extensión para este tipo de lesiones que son de la nasofaringe, pues yo creo que la tomografía de cuello y la tomografía del área anatómica de la nasofaringe para mí ya son suficientes, al igual que una radiografía de tórax. La observación es que aquí a esta paciente le pidieron una tomografía abdominal que prácticamente no tiene nada que ver con el patrón de diseminación metastásica, y también una tomografía de tórax, aunque también podría ser aceptable. Esta es una observación respecto al caso. Y lo otro, cuando uno realmente ve este tipo de pacientes, la mayoría se presentan, si no tienen síntomas
ni signos clínicos más que solo la adenopatía, pues no encuentra uno el primario, por decirlo así, dentro de lo que es la nasofaringe, cavidad oral, etcétera. Parótida, que es por la región anatómica, pues la biopsia es mandatoria. Pero si bien no mal recuerdo, él ya tenía una tomografía y una naso aparentemente en donde sí vieron que había una lesión en la nasofaringe. Entonces lo primordial es hacer la biopsia al primario directamente y no a la metástasis cervical. ¿Por qué razón? Porque esto confunde, de acuerdo, si no le damos toda la información al patólogo, confunde por el área anatómica ver morfológicamente, pues, células epidermoides o mucoepidermoides, y que hace confundir un poco dónde puede estar el primario. Por supuesto que no estoy negando que tal vez pueda ser un primario en nasofaringe de glándulas salivales, pero en la nasofaringe el primario más frecuente histológicamente es el carcinoma epidermoide. Y la otra sería que ya con los datos, pues inicialmente se le puso un TX, yo ya con la tomografía o la resonancia, como usted muy bien lo demostró, pues yo diría que hay una lesión que es evidente y se va hacia la trompa de Eustaquio, y por eso es que ya tenía los síntomas del zumbido de oído. Yo casi le podría poner que sí podemos determinar que era un T1 o un T2, ¿verdad? Dentro de la clasificación TNM. Estas serían las observaciones que yo hago con respecto al caso, y pues lamentablemente ya no se tuvo seguimiento para saber la respuesta al tratamiento indicado, porque habría que ver cómo fue la respuesta al cuello, cómo fue la respuesta al primario. Estos pacientes pues aparentemente pues responden muy bien al tratamiento con la radioterapia, pero muchas veces queda enfermedad residual, y eso es lo que hay que valorar si desde el punto de vista quirúrgico en relación a las metástasis al cuello pueden ser resecadas o no, ¿verdad? Ese sería mi aporte en relación al caso. No sé qué pensarán los demás, ¿verdad? Gracias, doctor. Bien. Creo que el doctor Castro quería hablar. Sí, el doctor Castro quería hablar por ahí. Como que apagó Adelante. su micrófono, doctor. De haber tenido algún Doctor percance ahí. Palacios, Sí, doctor buenas Rosado, noches. buenas noches. Ahora Te creo que sí. felicito, está muy bonito el caso. Mire, solo una pregunta. Quería preguntarle a los compañeros residentes, es que si este paciente le llegara a ir la consulta externa, pensarían en operarlo, por ejemplo. ¿O cuál sería como el abordaje principal en este tipo de pacientes? Si pacientes de cirugía, si residentes de oncología quirúrgica o oncología médica, quisieran hacer algún comentario. Pues idealmente, doctor, hola, soy Valeria. Yo sí lo enviaría a cirugía oncológica para ver si ofrecen resecarlo, pero y si no, pues quimiorradio sería el tratamiento de elección. Sí, es irresecable. Gracias, doctora. ¿Algún comentario más? Sí, yo solo quería preguntarle, buenas noches, doctor Castro. Quería preguntarle al doctor Joao Palacios si se averiguó por qué esta paciente dejó de asistir, porque se ve que su nivel cultural no es malo. ¿Hubo alguna situación que rechazó ella el resto del tratamiento? ¿Qué pasó?
no averiguaron ustedes, doctor Palacio. Sí, fíjese, doctor, que sí, de las últimas veces que la vi yo acá en el consultorio, de las cosas que más le afectaban a ella, incluso más que la mucositis, que la epidermitis, que la odinofagia, que la disfagia, era su estado anímico. La paciente añosa se vino abajo al ya no ser tan independiente, porque como no estaba comiendo muy bien, se debilitó un poco. Ella vivía sola, Perdió ¿ah? peso. Ella Vivía vivía sola, pero sola. sí, vivía sola, pero ya más o menos a la mitad del tratamiento, ya se la tuvo que llevar una de sus hijas, que la atendían bastante bien, se la llevó a la casa porque ya la señora, ya no, como no le sentía sabor, también esa es otra de la toxicidad que tuvo, ageusia, no le sentía sabor a la comida, no comía, no cocinaba, se empezó a deteriorar mucho su estado nutricional. De hecho, tuvo una cita y manejo por nutricionista, acudió también a psicología porque le dio la parte de estado anímico, estaba muy deteriorada, y las últimas veces después del tratamiento ya no contestaban las llamadas, entonces por eso fue que se perdió el seguimiento. No hubo manera Bueno, de entonces, referirla a psicoterapia. continuando No, acudió una vez con una con la psicóloga pregunta, y nada más. Gracias. atendiendo la pregunta del doctor Castro para los residentes de cirugía del INCAN, hay un R3. ¿Cuándo se operan estos pacientes? Era la pregunta del doctor Castro. Doctor Pacheco. Doctor Salazar. ¿Qué tal, doctor? Pues estas lesiones en la esofaringe, pues sí, uno sabe que por el sitio anatómico el abordaje pues es complicado y se necesita un equipo pues multidisciplinario, equipo adecuado. Y viendo las consideraciones de la paciente, si se considera una cirugía pues muy mórbida en realidad, pues tiene altas tasas de complicaciones. Inclusive nosotros ahí tenemos un paciente como ingresado, doctor, con una lesión nasofaringe y tenía fístula de líquido cefalorraquídeo, es una de las complicaciones. Entonces se valora todo esto, doctor, y se plantea la posibilidad de hacerlo ya sea endoscópico o abierto. Bueno, pero por la extensión de esta lesión, pues sería de valorar tener la opinión también de un otorrino, doctor. Yo creo que ese caso va a quedar ad hoc, doctor Palacios. No sé si quisieras hacer algún comentario, Roland, o que continúe el doctor Palacios con su presentación. Tal vez atendiendo a tu pregunta, lamentablemente, como decía el doctor Salazar, pues en estos pacientes, ya con esta, así como hablando de este tipo de pacientes con metástasis en cuello, con un primario en nasofaringe, pues el tratamiento de elección viene siendo la radioquimioterapia, Eh, porque estos casos, desde el punto de vista de control local, es muy complicado el acceso quirúrgico, a excepción de algunos casos T1 tal vez con cuello negativo, pues muchas veces puede hacerse una resección, siempre con la limitante pues de poder dar márgenes quirúrgicos en esta área anatómica. Por lo tanto, el tratamiento de elección viene siendo radioquimioterapia en este particular caso. La cirugía prácticamente quedaría como un tratamiento complementario siempre y cuando exista enfermedad ganglionar aún persistente y el primario, que sería en la nasofaringe, estuviera controlado y sí o sí con una biopsia negativa de esa área anatómica. En estos casos sí se puede ofrecer un tratamiento quirúrgico de rescate.
De lo contrario, prácticamente pues no se sale dentro del tratamiento de abordaje quirúrgico. Es una situación anatómica complicada pues para cirugía. Y pues el comentario del doctor en relación a consultar a un otorrino, creo que debe ser un otorrino entrenado en cabeza y cuello para poder emitir una opinión, porque con el respeto de los otorrinos, pues no todos tienen este tipo de entrenamiento y conocimiento eh, en el área de cáncer de cabeza y cuello, ¿verdad? Sí, en Ese realidad es la el pregunta venía en ese sentido, que este tumor tiene sus particularidades y responde muy bien a la quimio y a la radio. Entonces sí, antes de evaluar cualquier tipo de cirugía, debe ser evaluado por el equipo multidisciplinario. Pero seguramente el doctor Palacio lo va a conversar. Sí, Adelante, yo doctor. solo quería agregar, estoy de acuerdo correcto. con los comentarios de ustedes en cuanto al abordaje, precisamente por eso, por lo que decía el doctor Gómez de la localización anatómica, que es de difícil acceso quirúrgico, agregado esto a lo que decía el doctor Castro de que son tumores bastante radiosensibles y quimiosensibles. Y una cosa que quiero agregar es que la mayoría de estos pacientes se presentan como enfermedad localmente avanzada. Se dice que hasta el 90% de los pacientes tienen ganglios positivos al momento de la presentación. Muchas veces esta es la forma en que debuta la enfermedad, con una adenopatía, como en este caso. Bueno, se asoció a otros síntomas locales, pero muchos pacientes debutan ya con ganglios positivos y hasta el 50% de ellos es enfermedad ganglionar bilateral, entonces son enfermedades ya localmente avanzadas que tienen poco chance de poder ir a cirugía, entonces la gran mayoría de esos pacientes, el tratamiento de elección es la radio y la quimio. Respecto a lo que comentaba el doctor Gómez de los estudios de extensión que podía haber estado algunos quizás de más y la del abdomen, el abdomen inferior, totalmente de acuerdo, doctor, la diseminación hematógena de esos tumores está descrita más que sea a pulmón, a hueso y a hígado, así que con un abdomen superior hubiera estado suficiente. Y en cuanto a las tomografías, lo que se recomienda en la actualidad es que se pueda acceder a tomografía de tórax, que tiene un poco más detalles que una radiografía, pero también es muy válido el comentario. Y el uso de la resonancia en radioterapia, buscamos mientras se pueda tener esta imagen porque como mostré, como puse esta diapositiva que tengo ahora mostrando, digamos, si uno se fija en la nasofaringe hacia el lado izquierdo, donde ahí pues pareciera que hay un engrosamiento, pero no podría uno, a la hora de marcar, de contornear lo que quiero irradiar a dosis más alta, no podría uno con mucha certeza hacer esta limitación de los volúmenes entre lo que se irradiaría a dosis mayor y lo que se puede irradiar a dosis profiláctica. Y en la resonancia sí se puede ver con más detalle, y teniendo en cuenta que ahí alrededor hay estructuras críticas que son también sensibles a la radiación, como el aparato auditivo, por poner un ejemplo, o el tronco encefálico, que está un poco más alejado. Pero el aparato auditivo, si uno puede librar de dosis altas al sistema vestíbulo coclear, pues se debe de intentar también porque es sensible a la radiación. Entonces, por eso son cosas que nos ayudan la resonancia a delimitar un poco la enfermedad. Pero estoy de acuerdo con que con una tomografía, que así está descrito, puede uno clasificar hacerle la clasificación a la enfermedad. Finalmente ya la clasificamos como un T2, pequeña extensión parafaringe, T2N1, que me parece que es un estadio 2. Y la biopsia, sí, desconozco por qué no la hicieron, doctor, a la hora de hacerle la nasofaringo, porque, como le digo, ni siquiera informe escrito había del estudio, únicamente le informaron eso verbalmente. Y ahora no avanzan estas diapositivas. A ver, ahí está. Sí, yo creo que lo que pasa, doctor, es de que cuando estos estudios de nasofaringios efectuadas en clínica, pues los otorrinos pues actualmente tienen mucho temor porque a veces sangran, y ya se puede imaginar usted después de una biopsia que sangre ahí en la clínica, pues es un poco complicado manejarla. Entonces idealmente
pues debería ser en un lugar pues equipado y prefieren pues hacerlas en sala de operaciones. A lo mejor esa fue la razón, pero creo que sí habría que haber documentado desde el principio ahí. Mi observación es haber hecho la biopsia, agotado el recurso de hacer la biopsia en la nasofaringe y tener la histología y no ir al cuello directamente, ¿verdad? A excepción de que dentro del estudio de la nasofaringe no se encuentre ninguna lesión, que como bien usted dijo, la mayoría de los carcinomas del nasofaringe aparecen primero con metástasis ganglionares sin tener evidente un primario en la nasofaringe, aunque puede estar oculto ahí. Es un gran porcentaje también, no recuerdo el porcentaje, que muchas veces, e incluso profilácticamente cuando se ve que es un epidermoide de esa área, por ejemplo, y descartó que no exista enfermedad en otro lado, la sospecha clínica primaria es en nasofaringe y de hecho, pues ahí se les da radioterapia también, ¿verdad? Así es, doctor, sí. Ajá, Orofaringe y nasofaringe son los dos sitios de alta sospecha en tumores ocultos de cabeza y cuello. ok, así es. Gracias, doctor. Bueno, adelante, doctor. Gracias, doctor. De la patología como tal, pues mencionar algunas cuestiones de sus datos en general, las cuestiones anatómicas que las podemos delimitar a grandes rasgos acá en este corte lateral sagital de una resonancia, donde podemos ver el espacio donde se encuentra la nasofaringe y sus estructuras críticas alrededor por la localización anatómica. Vemos hacia el pecho o hacia cefálico y posterior, que está limitada por el clivus, hacia adelante por la cavidad nasal, a través de las coanas. En la parte inferior se continúa con la orofaringe, con el paladar blando, y hacia el posterior con las estructuras, algunos huesos occipitales, hacia arriba también con el seno esfenoidal. Así que todo esto es lo que rodea la nasofaringe y es ahí donde surgió el tumor en esta paciente. La incidencia de esta enfermedad está descrito que tiene dos picos, uno en la adolescencia y juventud y otro en los pacientes adultos jóvenes, puede ser de los 40 años, y ya más añosos, lo descrito es entre los 40 y los 60 años. Su relación en cuanto al género, hombre-mujer, es 2:1, el doble de incidencia en los hombres según la literatura. Lo ponen como una patología multifactorial, de causas multifactoriales, y esos factores que mencionan principalmente son los genéticos, ambientales y virales. Los primeros dos, el factor genético y ambiental, está respaldado por algunos datos epidemiológicos de los sitios geográficos donde más incidencia hay de cáncer de nasofaringe. Está descrito que es en Asia, y se cree que sí tengan un componente genético, ya que parte de la población asiática que migra a países occidentales tienen mayor riesgo de tener cáncer de nasofaringe, aún estando fuera de su sitio geográfico original o donde tienen su ascendencia. Entonces se cree que hay un componente genético. Y ambiental también respaldado porque la alta incidencia en esta zona geográfica coincide con el consumo alto también de alimentos como el pescado salado, y que creen que esto pueda tener también algún carcinógeno descrito que dé lugar a mayor incidencia en esta población y en esta localización geográfica. Doctor Palacios, Sí, doctor. mire, no entraba aquí y refrésqueme la memoria si tenía relación con los trabajadores de la madera, que la viruta esta produce lesiones en el techo de la fosa nasal, o no es aquí. Ay, doctor, la verdad no sabría decirle, con la madera no recuerdo haber visto algo en particular. Si alguien más tiene este dato, pues Sí, te lo doctor, agradecemos. generalmente está relacionado con trabajadores de la madera, sí. Sí, ¿verdad? Sí, 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 es doctor. cierto. Sí, los carpinteros, por ejemplo, tienen un riesgo con esto por la Por, aspiración de, por la ajá, sierra, la viruta no esa por, fina. exacto, de la madera. Hay Sí, una la viruta, relación por ahí. Ajá. sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el aporte. Entonces ese sería otro factor incluido entre estos ambientales. Y la parte viral, que también es quizás de la más conocida, que se sabe que especialmente el virus del Epstein-Barr está asociado,
y específicamente o con mayor frecuencia en el subtipo de carcinomas queratinizantes, según la descripción de, no queratinizantes, perdón, según la descripción de la OMS. Y también se ha descrito que puede haber alguna relación del virus del papiloma humano con el subtipo de carcinomas de células escamosas del tipo queratinizante. Pero lo más demostrado es la presencia en el tejido y serológica también de este virus del Epstein-Barr en la población que tiene esta patología de cáncer de nasofaringe. En cuanto a su diseminación, la diseminación de la enfermedad pues puede ser por vecindad, a nivel local, invadir estructuras vecinas como las que mencionamos que limitaban a esta estructura. La diseminación ganglionar es muy importante en esta zona anatómica por su rica red ganglionar. La enfermedad se puede diseminar con mucha facilidad a las regiones ganglionares del cuello de forma bilateral, tanto hacia los lados como también los ganglios retrofaringeos, retroestiroideos y el resto de los niveles ganglionares locales de esa localización anatómica. Y su diseminación hematógena es, como habíamos hablado antes, principalmente a hueso, a pulmón y a hígado. Como comenté antes, también el 90% de estos casos se presentan ya con enfermedad ganglionar y hasta la mitad, hasta el 50% de los pacientes diagnosticados tienen enfermedad ganglionar bilateral. La clínica o los síntomas de los pacientes pues va a estar dada, prácticamente se podría englobar en 3 grupos de presentación clínica. Cuando hay efecto de masa en el cuello o cuando hay una masa en el cuello como una enopatía, que como dije antes es un alto porcentaje el que se presenta de esta forma. Cuando los síntomas son causados por la masa directamente de la nasofaringe, puede haber clínica de epistaxis, obstrucción o congestión nasal, abundantes secreciones, o cuando la masa local en la nasofaringe ha causado erosión de la base del cráneo, puede verse afectados también algunos pares craneales, especialmente los que tienen salida de origen aparente en la vecindad de esta localización anatómica, como lo son el quinto y el sexto par craneal, pues están descritos otros pares craneales también que pueden verse afectados por extensión de la enfermedad a ese nivel. En cuanto a la clasificación patológica, el sistema que más se utiliza es el de la OMS, donde describen que entre el 80 y hasta el 95, ahí me puse 90, el 95% son carcinomas. Algunos otros pueden ser, ese 5% restante pueden ser algunas otras patologías como linfomas principalmente. Y dentro de los carcinomas que se mencionan hay 3 subtipos: los de las células escamosas queratinizantes, que son los que se pueden asociar con el HPV. Doctor Palacios, perdone. Sí, doctor. ¿Usted está compartiendo otras diapositivas o es la misma? Que ya no vi yo si No. está pasando. No, es la misma y Es la bueno, misma. no sé si la que están viendo es, sí, la del corte digital de la resonancia. Sí, esa es la misma, sí. Va. Sí, acá abajo Ok. voy a mover la flecha ahora donde está el porcentaje. Ok. Muy bien, doctor, gracias. Nada, doctor. Entonces, los no queratinizantes, siempre de células escamosas, son los que están asociados al virus del Epstein-Barr, y los de histología también escamosa basaloides, que son el tercer tipo de los carcinomas descritos en esta clasificación de la OMS. Como comentamos también antes, son tumores altamente radio y quimiosensibles. Está descrito, según uno de los estudios clásicos que voy a mencionar más adelante, está descrito que tiene ventaja el tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia, ya que mejora la supervivencia global a 5 años hasta un 76%, versus lo que se conseguía antes con radioterapia sola, que era un 41% a 5 años. Ahora sí voy a pasar de diapositiva. La clasificación que más se utiliza es la del TNM, según los datos que mencioné de la paciente anterior. Como dije, la clasificamos finalmente como un T2 por la extensión que tenía el espacio parafaringeo, visto, ya sospechado en la tomografía y confirmado en la resonancia, y se clasificó como un estadio N1 por las adenopatías ipsilaterales que tenían, que no sobrepasaban los 6 centímetros de tamaño individual, sin metástasis, así que esta paciente hubiera quedado acá en el estadio 2, como un T1, como un T2N1, un estadio 2 según esta clasificación.
En cuanto al abordaje, se comentó antes sobre la posibilidad quirúrgica, que son poquísimos, diría yo, pacientes que pueden ser candidatos al tratamiento quirúrgico, y habitualmente por los factores que mencionamos antes, la mayoría de estos pacientes, el tratamiento de elección es la radioterapia y la quimioterapia, según este estudio publicado ya hace mucho tiempo, en el 98, y conocido el Intergroup 99, que lo que intentó hacer y lo consiguió fue disminuir las metástasis a distancia e incrementar aumentar el control locorregional con su brazo experimental, que fue radioterapia y quimioterapia basada en platino, seguida por 3 ciclos de adyuvancia con cisplatino y fluorouracilo. Entonces, este es el diseño a grandes rasgos de cómo estratificaron, cómo randomizaron a estos pacientes. Un grupo lo llevaron a radioterapia sola, que era lo que se hacía antes de estos datos, entregando 70 leyes en la enfermedad macroscópica. Y el otro grupo, que era el brazo experimental, lo llevaron a radioterapia con la misma dosis de radiación, pero agregado la quimioterapia concomitante con platino durante 3 ciclos en concomitancia con la radio, y posteriormente iban a adyuvancia por 3 ciclos también con platino más fluoracilo. Los resultados de una gráfica bastante representativa de lo que consiguió este estudio, según los resultados en cuanto a supervivencia global. Como podemos ver en esta gráfica de Kaplan-Meier, donde se diferencia la evolución que tuvo en cuanto a la supervivencia global el grupo de pacientes que fue a tratamiento concomitante con radio y quimioterapia, que a 5 años se consiguió una supervivencia global del 76%, versus únicamente el 46% en el mismo tiempo para el grupo de pacientes que fueron a radioterapia sola. Esto fue estadísticamente significativo, y también hubo mejoría, aparte de la supervivencia global, que es de lo más llamativo, también hubo mejoría en cuanto al control locorregional, que se mantuvo la falla locorregional del 33%, se redujo a un 10% en el grupo de pacientes de tratamiento combinado, y las metástasis a distancia, que con radioterapia sola se veía en un 35%, en el tratamiento concomitante fue del 13%, menos de la mitad. Importante mencionar de esto que poco más de la mitad de estos pacientes lograron completar la quimioterapia de los 3 cursos concomitantes. Solo el 63% o hasta el 63% completó los 3 ciclos de quimioterapia concomitante, y poquito más de la mitad, 55%, completaron los ciclos de quimioterapia adyuvante con fluoracilo y platino, y el restante 45% no completaban esta adyuvancia. Dentro de ese 45% estaría la paciente que presentamos, que como les dije no volvió para la quimioterapia adyuvante, y estaría entonces en el porcentaje de estos pacientes que no completan. Entonces, tener en cuenta y tener presente que los pacientes que son tratados de esta forma, que es el estándar en la actualidad, muchos de ellos, casi que la mitad, no completan o la quimioterapia concomitante o la quimioterapia adyuvante cuando así está indicado. Sin embargo, el tratamiento combinado es lo que, según este estudio del Intergroup 99, tuvo mejores resultados, como dije antes, en supervivencia global, en control local y en metástasis a distancia. Es significativo en los tres parámetros, y con unas diferencias bastante considerables. Acá también muestro siempre gráficas de Kaplan-Meier, donde se puede ver los 2 grupos de pacientes, los que fueron a tratamiento combinado, los que completaron o los 3 ciclos de quimioterapia o 2 ciclos de quimioterapia, o únicamente un ciclo o ningún ciclo de quimioterapia, que esto está descrito como factores que contribuyen a la eficacia de la adyuvancia y de la concomitancia de la adyuvancia de la quimioterapia en los mejores resultados del grupo de pacientes que va a tratamiento combinado. Entonces, muestra esto que el control locorregional mejoró si el paciente recibía de los 3 ciclos concomitantes, al menos 2 de ellos con platino.
Y en cuanto a las metástasis, a la mejoría que se vio en el grupo de tratamiento combinado, en cuanto a las metástasis a distancia, fue especialmente visto en el grupo de pacientes que completaron también 2 de los 3 ciclos de la adjuvancia que se hace con platino y fluorouracil. Entonces, de los factores que contribuyen a conseguir estos buenos resultados que mostró el grupo de tratamiento combinado es cumplir por lo menos 2 de los 3 ciclos de tratamiento concomitante y 2 de los 3 ciclos al menos de tratamiento adyuvante con quimioterapia. Eso, lo que mostré antes, este estudio del Intergrupo es como el estudio clásico en nasofaringe que puso al tratamiento combinado de radio y quimioterapia como tratamiento estándar en cáncer de nasofaringe localmente avanzado. Luego, en los últimos años, ha habido también algunos datos sobre el tratamiento de inducción con quimioterapia, inducción a la radio y quimio para esos pacientes y el beneficio que puedan aportar. Entonces pongo unas diapositivas de los estudios tal vez más importantes que se han publicado en los últimos 2 años sobre este enfoque o esta secuencia de tratamiento. Entonces este primero es un estudio chino publicado en el 2019. Este estudio sí se encuentra ahí, como lo escribo, en la página, en la revista de New England. Fue un estudio que también aportó muchísimos datos importantes. Es un estudio con poder estadístico también porque es un multicéntrico, randomizado y controlado. Fue un fase 3 cuando se publicó, que incluyó un número considerable de pacientes, hasta 480, con un seguimiento de casi 5 años, un seguimiento medio de casi 5 años, donde lo que hizo fue probar a tratar a un grupo de pacientes con inducción basado en gemcitabina y cisplatino, inducción a un tratamiento de radio y quimioterapia versus lo que se hacía antes de radio y quimio sola en cáncer de nasofaringe localmente avanzado. El endpoint primario de ese estudio era evaluar la sobrevida libre de recurrencia y 3 endpoints secundarios que era la supervivencia global y la adherencia al tratamiento de esos pacientes y la seguridad en cuanto a toxicidad. A pesar de que es un endpoint secundario, es importante mencionar lo de la adherencia al tratamiento, al igual que en otras patologías, como el recto, por ejemplo, donde una de las fallas es la poca adherencia que tienen los pacientes a la adyuvancia con quimioterapia y que eso puede traducirse en disminuir el control de metástasis en estos pacientes que no completan el tratamiento. Entonces lo mismo pasa, se hipotetizó que podía pasar en estos pacientes de cáncer de nasofaringe que no cumplían, como mostré antes, 45 o 50% de estos pacientes no cumplen con la quimioterapia completa, ya sea como adyuvancia y menos como, ya sea como concomitancia y menos como adyuvancia. Entonces es un endpoint secundario, pero que fue importante también en el análisis de estos pacientes. Acá muestro los resultados, quizás las gráficas más ilustrativas de estos resultados que mostraron que el grupo que fue a tratamiento de inducción con gemcitabina y cisplatino por 3 ciclos, seguido de radioterapia con cisplatino también por 3 ciclos, pero de forma concomitante a la radioterapia, este grupo de inducción tuvo mayor cumplimiento del tratamiento y también el grupo de inducción disminuyó las metástasis a distancia evaluada a 3 años con una diferencia del 7%, con mejores resultados, como dije antes, para el grupo de inducción. Y en cuanto a la supervivencia global, también un 4% de ventaja sobre el grupo de inducción sobre el grupo de radio y quimio con adyuvancia. Importante mencionar que de este estudio, el grupo de pacientes que fue a radioterapia y quimioterapia concomitante, el estudio únicamente los trataba a los pacientes con radio y quimio concomitante, no hacían adyuvancia con quimioterapia. Este beneficio, especialmente el mayor cumplimiento del tratamiento, probablemente sea una de las razones por las que la supervivencia global, la supervivencia libre de recurrencia, como está mostrado acá en la gráfica A, podemos ver que el grupo representado en color rojo es el grupo que hizo quimioterapia de inducción y tiene un mejor porcentaje de supervivencia libre de recurrencia comparado con el grupo
tratamiento de radio y quimio concomitante únicamente. Lo mismo, y esto es estadísticamente significativo, aportando una ventaja para el grupo de inducción. Lo mismo que se observa con la supervivencia global, ventajas para el grupo de inducción, como lo podemos ver en esta gráfica. Igualmente, la supervivencia libre de recurrencia a distancia o de metástasis a distancia, también tiene ventaja en el grupo que hizo tratamiento concomitante. Y mencionar de esto, a ver que, bueno, la supervivencia libre de recurrencia locorregional, si bien es menos evidente en esta gráfica, la ventaja del grupo de tratamiento de inducción, también se logra ver que algo ganaba sobre el tratamiento estándar. Y acá ahí está. No sé si cambió de diapositiva para ustedes, que a mí me regresó una y volvió. Ahorita tendrían que tener la diapositiva de otro estudio, el NPC 0501. Sí, esta es. Ahora, entonces, como vemos acá en este otro estudio importante también publicado en el 2020 y que se comentaron sus resultados en el curso anual del ASTRO del año pasado, podemos ver la forma que se randomizó. Este tiene 3 brazos, cada uno de estos brazos con un subgrupo A y B. Lo podemos ver acá, el grupo 1, 2 y 3, los 3 tienen un brazo A y B. La diferencia en estos brazos es que el grupo A fue un tratamiento convencional de radioterapia, entregado prácticamente con una fracción diaria de lunes a viernes, o sea, 5 fracciones semanales, y el grupo B fue a un esquema, un esquema de radioterapia que nosotros le llamamos radioterapia acelerada, que consiste en dar 6 fracciones a la semana. Actualmente los pacientes se tratan de lunes a sábado, en algunos centros se puede hacer así. Entonces, en el brazo 1 era el tratamiento concomitante de radio y quimio y luego adyuvancia. La concomitancia era con platino y la adyuvancia con platino y fluoracilo. En el brazo 2 había un grupo que hacía, el tratamiento era de inducción con radio con quimioterapia, con platino y fluoracilo, y luego radio y quimio concomitante, y la concomitancia la hacían con platino solo. Igualmente un grupo con radioterapia convencional y un grupo con radioterapia acelerada, 6 fracciones por semana. Y el brazo 3, que también era de inducción, pero acá la inducción la hacían con platino y con gemcitabina, y luego radio y quimio concomitante con platino solo. Lo mismo, radioterapia convencional y radioterapia acelerada. Los resultados y el planteamiento de la pregunta de investigación, vamos a llamarla, era si podía la secuencia de inducción, de tratamiento de inducción para después hacer radio y quimio concomitantes, si podía aportar algunos beneficios o ser superior al tratamiento que hasta ahora ha sido el estándar. Acá están algunos de los resultados sobre esto y se ve que hay mejoría de supervivencia libre de progresión. Lo evalúan a 5 años de un 78% versus un 62% a favor del grupo que está representado con rojo, que es el grupo que, como vimos en la diapositiva anterior, hacían quimioterapia de inducción y después hacía radio y quimio de forma concomitante. Entonces, la supervivencia libre de progresión tiene ventajas para el grupo de inducción, al igual que la supervivencia global, con ventajas para el grupo representado en rojo, que es el grupo que hizo también tratamiento de inducción. No sé si se alcanza a ver porque es muy pequeña la letra en esta diapositiva, pero acá el rojo es el grupo que hizo tratamiento de inducción. Así que estos resultados en cuanto a la supervivencia libre de progresión a 5 años, la supervivencia global, han sido de beneficio para el grupo de inducción, 78% versus 62% cuando se evalúa supervivencia libre de progresión, y también una ventaja del 84% en supervivencia global para el grupo de inducción versus un 70% para el grupo de radioquimio concomitante con adyuvancia posteriormente. Esto no significó, estos tratamientos de inducción no significaron mayor toxicidad para estos pacientes, o sea, no hubo incremento en la toxicidad.
En cuanto al tratamiento, el esquema de inducción, la mejor inducción fue conseguida con platino y capecitabina. Y en cuanto a la concomitancia, la mejor concomitancia fue con platino. Y respecto al tratamiento, al fraccionamiento de radioterapia, a diferencia de algunas otras patologías de cabeza y cuello, donde se ha visto que el fraccionamiento alterado al estándar puede tener beneficios en los resultados, en nasofaringe no. En nasofaringe sigue siendo el fraccionamiento estándar el que mejores resultados obtenido, o sea, 70 Gray en fraccionamiento estándar. Entonces, generando la hipótesis a esta pregunta que se habían planteado para pacientes con radioterapia de fraccionamiento convencional, la inducción, la secuencia de hacer inducción, especialmente con capecitabina, mejoró los resultados en cuanto a las supervivencias, tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global, sin incrementar la toxicidad en esos pacientes. Entonces, cosas nuevas que podríamos grabar, por así decirlo, después de esta revisión, es que el tratamiento con inducción, especialmente con platino y con capecitabina, pueden ofrecer mejores resultados oncológicos para el paciente, probablemente debido a que ellos se adhieren mejor al tratamiento sistémico, a la quimioterapia de inducción, sin que esto signifique aumentar la toxicidad para estos pacientes. Entonces, la inducción debería ser algo que podríamos considerar en algunos pacientes para ofrecerles así mejores resultados oncológicos, como los que han mostrado estos dos estudios importantes que mostré en las últimas 3 diapositivas. Yo creo que eso es todo. Sí, entonces no sé si tengan algún comentario. Yo tengo, gracias doctor por la revisión tan buena y por la presentación. Este caso nos interesaba revisarlo primero porque el cáncer de nasofaringio no es tan frecuente entre nosotros. No tenemos unas tasas tan importantes como en otros países. Nosotros en el ICS miraremos 1 o 2 al año, pero es importante porque el cáncer de nasofaringe tiene particularidades que lo hacen diferente a todos los de cabeza y cuello. Casi en todos los otros cánceres de cabeza y cuello, la cirugía juega un papel preponderante. Pero en carcinoma nasofaringio es la combinación de la quimio y la radioterapia. Y el reto para nosotros es que el paciente logre terminar un buen tratamiento. Regularmente estos pacientes abandonan porque se desnutren, Sí. tienen mucho dolor, hacen mucha mucositis. Y realmente creo yo que el secreto es que nos adelantemos a esa parte. Muchas veces antes de empezar el tratamiento los enviamos a una gastrostomía y preferimos mantenerlos hospitalizados para que la nutrición no nos falle, ¿verdad? Porque si estos pacientes van a su casa, primero no tienen como el acceso a insure o a este tipo de nutrición especializada. Y segundo, que se desnutren, no hay quien se los pueda auxiliar en casa. El paciente se espera llegar a su próxima cita. Y creo que en eso es importante ser acucioso, no dejar que los pacientes se vayan, o que se nos desnutren o que hagan mucha mucositis. En cuanto al tratamiento, si el paciente lo tolera, lo mejor sería la quimioterapia de inducción. Nosotros lo que usamos es cisplatino con gemcitabina. Y en aquellos pacientes que no los vemos tan en buenas condiciones, con cisplatino y 5-FU de una vez en el tratamiento concomitante, concurrente con radioterapia, ¿verdad? Pero nuestro abordaje más utilizado es la inducción con cisplatino, gemcitabina y luego 5-FU platino en el tiempo que dure la radioterapia. Ahora han salido estos Doctor, estudios con capecitabina, que es un fármaco oral que muchas veces los pacientes por la misma mucositis no aguantan a tolerarlo, y si tienen gastrostomía, pues no se aconseja deshacer las tabletas o los comprimidos, y cuando se deshacen se quedan trabados, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene mucha dificultad para tolerar, nosotros preferimos la vía intravenosa.
Y eso es la parte. Esos pacientes se pueden curar si logran terminar el tratamiento con un buen esquema de radioterapia y una buena quimioterapia. Eso es lo importante de esta particularidad. El carcinoma nasofaríngeo hasta tiene su propio TNM, ¿verdad? Diferente a todos por estas particularidades que ofrece. Y gracias, doctor. Eric. Doctor, una pregunta. Ustedes entonces entendí que hacían inducción con gemcitabina sola, y después la concomitancia la hacían con platino y con 5-FU. Sí. O si el paciente no está en buenas condiciones, con puro cisplatino, pero a dosis altas, de 100 miligramos por metro cuadrado, día 1, 21 y 42. Así es. Sí. Y la razón de eso, porque al final entonces estos pacientes, ustedes terminan dando gemcitabina, platino y 5-FU. Y la razón de no hacer solo, digamos, la gemcitabina de inducción y después solo platino sin el 5-FU para disminuir la toxicidad. Sí. Ese es sí, digamos, si el paciente va por alguna razón, ya empezó la radioterapia, por ejemplo, él recibe cisplatino con 5-FU. Y si el paciente ya lo tenemos nosotros, le damos la inducción de cispla con gemcitabina, ya solo se queda con cisplatino como monodroga. Ajá, ya. Ok. Gracias. No sé si hay algún otro comentario por ahí, un aporte. Doctor Roilán está por ahí. Sí, doctor. Mire, una pregunta. El doctor Castro decía que les hacían una gastrostomía antes de que el paciente se desnutra. ¿Qué ventaja habría en hacerle la ionostomía en lugar de gastrostomía? ¿O cómo está esto? Bueno, creo que es más fisiológica la gastrostomía, doctor. El problema es los reflujos de ácido gástrico y todas las alteraciones que hay en la gastrostomía. Pero no sé, es que el otro día hubo una discusión y dijeron de que modernamente, ya se habla lo moderno, la ionostomía es la más indicada. No, incluso hay gastrostomías percutáneas que es un poco menos invasivo que la abierta, que es otra de las condiciones, pero creo yo que aparte de todo esto, por la toxicidad de la radioterapia y la quimio en estos pacientes, como bien decía el doctor Castro, pues estos pacientes tratamos de mantenerlos al máximo con una sonda nasogástrica de Silastic para alimentarlos en el mayor tiempo posible, ¿verdad? Y dejar quizás una vía de esta naturaleza, gastrostomía, como una última instancia en donde ya deje de funcionar la sonda nasogástrica de Silastic, ¿va? Pero actualmente pues está la percutánea, que es pues los médicos entrenados en esto, que son los gastroenterólogos o endoscopistas, son los que proceden a hacerlos. Y es un procedimiento creo que menos complicado que una ionostomía. Gracias. Pues bueno, le agradecemos, doctor Palacios, y a todos por su asistencia. Esperamos vernos el otro jueves. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por la atención. Felicitaciones, doctor Palacios. Gracias, doctor Rosa. Mucho gusto en saludarlos a todos. Igualmente. Gracias. Gracias, doctor Palacios. Bonito caso y nos dejó bastante. Eso es lo bueno, importante. doctor, muchas gracias. Sí, recordando ahí todo esto, del proceso diagnóstico y tratamiento sobre todo, ¿verdad? Así es, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. El próximo jueves, Hugo Castro, nos vemos. Sí. Buenas noches, doctor. Adiós. Ok, buenas noches.